Empezamos, como habíamos previsto, en orden alfabético, con la hermana Ruta Lipas. Ella es la coordinadora general de la CONTIOCAP. Es también miembro importantísimo de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni, Tuichi, Quiquebay, y principalmente es lideresa de los pueblos indígenas. Ella es Uchupiamona y que bueno, está en esta lucha de la defensa de los territorios, de la vida y de los derechos, pues ya hace casi prácticamente ya una década. Hermana Ruth, por favor. Muy buenos días, hermano José Luis, a Radio Rebelión, a la hermana Karen, a la hermana Gladys y a todos y todas quienes en este día pues estarán para escucharnos. Ojalá el mensaje que tenemos para decir desde esta humilde vocera, ¿no? De la Contiocá, pero sobre todo de las luchas que venimos encarando las mujeres, como decía ya el hermano Miguel, eh, también con apoyo de grandes hombres defensores, ¿no? De la vida, del medio ambiente, del agua, de nuestros bosques, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo una presentación que si me permiten compartirla, eh, si me podrían permitir, por favor. No tengo acceso a compartir. Miguel, Ya, por sí, favor, sí, sí, habilita perdón, ya va. compartir. Gracias. Ok. Bueno, ahí supuestamente. Sí, ya estoy, ya estoy. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, muchas gracias. Lo ponemos en amplio, grande. Gracias. Bueno. Adelante. Sí, primeramente muchas gracias, hermano José Luis y Radio Rebelión por esta invitación para, bueno, hablar, dialogar un poquito sobre la situación de la defensa de derechos de los pueblos indígenas, derechos territoriales, derecho al del medio ambiente, del agua, la vida en conjunto, ¿no? Entonces, agradecerles por este espacio y quiero decir que buscando un poco entre anteriores presentaciones que veníamos haciendo ya denunciando violaciones de derechos y la situación de las mujeres, eh, tengo esta presentación de 2022 que estoy reeditando para esta fecha. Y bueno, porque sigue reflejando la situación, es más, viene empeorando la situación, ¿no? De nuestros pueblos indígenas, pero particularmente y específicamente de las mujeres, ¿no? Es así que voy a empezar mi exposición de mujeres y violencia extractivista en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y acá, por ahí, poner un poco en contexto, para las mujeres nunca ha sido fácil, ¿no? Tener el espacio para expresarnos, para ejercer ciertos derechos o simplemente para nosotras buscar nuestras formas de desarrollo, ¿no? Pero a pesar de esas desigualdades de oportunidades que siempre hemos tenido las mujeres, hemos tenido siempre la capacidad de encontrar esos espacios o esas formas de desarrollar y esas formas de contribuir desde nuestras comunidades, desde nuestras regiones y en el ámbito también bueno, de la representatividad tal vez organizacional y, y y dar la voz, ¿no? Dar la voz en situaciones de amenaza, en situaciones de emergencia, de alerta hacia nuestros territorios y hacia la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros hijos, de nuestros descendientes. Y es ahí donde quisiera un poquito reflejar de cómo venimos las mujeres por esfuerzo propio y por iniciativa propia, eh, ocupando también ciertos espacios, ¿no? De lucha, de defensa, y que van a ver en las siguientes diapositivas.
Bueno, el desarrollo y fin de la pobreza, oferta del extractivismo de 528 años, era el 2022, pero ahorita son 3 años más, serían 532 años más o menos ya del mismo, de la misma oferta que nos hacen, por lo menos desde la llegada de la colonización a nuestro continente, y 200 años, obviamente, de vida republicana, que ese era el fin, ese era el propósito de, del extractivismo, de ver al extractivismo como una forma de salir de la pobreza. Paradójicamente, ese extractivismo nos ha ido sumiendo aún más en la pobreza a los pueblos indígenas, aquí, a aquellos quienes vivimos en territorios indígenas, en el campo, en las comunidades campesinas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la economía republicana de saqueo de materias primas a través de la minería en tierras altas, en Potosí, que se ha iniciado en Potosí, Oruro, y bueno, todo esto que ha sido el sostén económico a nivel global, ¿no? Que el mundo se ha sostenido de toda la riqueza que ha salido de nuestro país, de nuestro territorio, de boliviano y territorios indígenas, pues, ¿qué nos ha quedado para nosotros, ¿no? ¿Qué ha quedado para los pueblos indígenas? Y particularmente, ¿qué ha mejorado en la vida de las mujeres desde entonces hasta ahora, ¿no? Las exploraciones petroleras que también hace más de 100 años que se han iniciado en el sur del país, en Tarija específicamente, con las primeras exploraciones o descubrimientos que se han hecho de los pozos petrolíferos, ¿qué ha dejado para las comunidades indígenas, para las comunidades locales y siquiera para el departamento, ¿no? Es decir, todos, si sumamos todos esos años de explotación de recursos naturales y cuánto eso representa en valor económico, porque todo lo que importa en el extractivismo es el valor económico. Es solo ver el beneficio supuesto, el supuesto beneficio económico, pero no contempla otros beneficios por ahí u otras, sí, otros beneficios, y cómo eso va a contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de las personas que vivimos en esas regiones, ¿no? La exploración petrolera hemos sido pues, objeto de saqueo forestal también, hasta los años 90, por lo menos un saqueo despiadado de los bosques, de las maderas finas, por ejemplo, de acá de la Amazonía, de nuestra región, del valle del río Tuichi, la Mara, el cedro, eso salía cada día, 70 balsas de madera que se ha extraído de solo un río, de solo el valle del río Tuichi, ni hablar de los otros ríos, ¿no? Entonces, toda y toda la Amazonía, obviamente, y todo el departamento de Santa Cruz, donde había madera, ¿no es cierto? Entonces, hemos sido objeto de siempre explotación, saqueo de los recursos naturales que albergan fuentes de agua, que son la fuente de vida, no solo para los humanos, sino también para toda forma de vida, ¿no? Entonces, si vamos poniendo en contexto todo esa actividad extractivista en nuestro país, podríamos imaginarnos cuánta riqueza económica ha generado, pero ¿para quién? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde quedó? ¿Para dónde se fue? ¿Y con qué nos hemos quedado nosotros? ¿Y cómo estamos nosotros actualmente en nuestro país, que ahora es un estado plurinacional, ¿no? El agronegocio y monocultivo se ha venido dando desde los años 80, que ha dado ese impulso, más o menos según investigaciones que se vienen dando de organizaciones especializadas en el departamento de Santa Cruz, pero las comunidades indígenas, ¿cómo están ahora? ¿Cómo han quedado ahora? ¿No? ¿Qué efectos va teniendo esa industria del agronegocio, de monocultivos de soya, que consume grandes cantidades de agua, consume extensiones inimaginables de bosque, la deforestación de los bosques, ¿no? Y con todo eso, la pérdida de biodiversidad, con todo eso, la pérdida de agua para nuestros pueblos, es decir, la ocupación, el avance hacia los territorios indígenas, la pérdida de territorios indígenas. ¿Y qué conlleva eso? ¿Qué trae eso?
para las familias que habitamos en esas comunidades o que habitan en esas comunidades, ¿no? Bueno, pasamos el 2009 a un estado plurinacional donde supuestamente ya se reconocían a los pueblos indígenas, donde toda esa lucha anterior de 500 años o 200 años en el estado, la República de Bolivia, de los pueblos indígenas por ser reconocidos, por ser, porque seamos considerados como parte de este estado, se materialice en ese estado plurinacional, pues no nos ha ido nada bien o nos ha ido peor o se ha ido incrementando todo este extractivismo que ya se venía arrastrando anterior al Estado plurinacional, ¿no? Todo eso que ya hemos hablado, todo lo anterior y más. Minería aurífera, la minería ha ido avanzando, la minería aurífera hacia la Amazonía. Ya hace más de 40 años, Mayaya, Huanay, Tipuani eran centros mineros auríferos que uno diría, yo hace solo eh, 3 años creo, estuve en, no, ni, por Mayaya por primera vez. He llegado a Mayaya y un poco antes, tal vez unos 4 o 5 años atrás, yendo a Polo por Mapiri, pasando todos esos territorios. Y lo que yo me podía haber imaginado de que tendrían carreteras, unas supercarreteras, y hasta posiblemente hasta de oro, calles de oro asfaltadas, ¿no? Es decir, unas condiciones de vida que la extracción de oro de tantos años habría tenido, habría generado desarrollo humano, es decir, con universidades, con hospitales, con centros culturales, con educación para los jóvenes, para la superación de las mujeres también. Lo único que uno ve es mercado para la minería. Eso es lo que uno encuentra y devastación ambiental, devastación de los ríos, devastación de toda la naturaleza, de toda la biodiversidad que vive alrededor de los ríos, pero sobre todo una degradación social y espiritual de toda la sociedad que vive en esos centros mineros, ¿no? Ha sido para mí un golpe de realidad, de cómo este extractivismo nos ha ido sumiendo en mayor pobreza. Avanza el extractivismo y nos sube, nos trae mayor pobreza a las poblaciones indígenas, ¿no? Las mega represas hidroeléctricas como parte del plan IRSA era implementar 22 hidroeléctricas en todo el territorio nacional, una de esas en la cuenca del río Beni, acá, ni a 15 kilómetros de acá, de Rurrenabaque, donde se pretendía construir dos centrales hidroeléctricas, que es en el Bala, el Chepete, eh, que inundaría 6 territorios de 6 naciones indígenas, pero también 2 áreas protegidas como el Madidi y el Pilón Lajas, ¿no? Es decir, esa promesa de un Estado plurinacional donde nuestros derechos como pueblos indígenas se iban a respetar, se veía nuevamente amenazada por otras formas también de extractivismo y de grandes infraestructuras, de crear enclaves para facilitar otras actividades extractivistas como la minería, obviamente, y muchas otras, y muchos otros extractivismos, como seguir saqueando madera, ¿no? Cambio de uso de suelos en la Chiquitanía, carreteras para la neocolonización, expansión cocalera, tráfico de tierras, ¿no? Transgénicos y agroquímicos. O sea, ese poco a poco han ido avanzando también con la introducción de transgénicos. Hace mucho que el agronegocio hace sus actividades bueno, de expansión a agronegocio con transgénicos y agroquímicos, ¿no? Que va contaminando y va envenenando aire, suelo y aguas, ¿no? Eh, Transgénicos, bueno, el eucalipto transgénico también, que se ha venido introduciendo al país, la palma aceitera, que poco a poco ya también han ido introduciendo al país, y esto que ven en rojo un poco es también
aquellas falsas soluciones que también están siendo amenaza para los territorios indígenas, como los créditos de carbono, que es en realidad un negocio de quienes contaminan y deforestan y siguen violando derechos en diferentes partes del mundo. Son ellos mismos los que se tratan de beneficiar con la imagen verde, pero aquí con intermediarios que venden estos créditos de carbono para hacer contratos de largo plazo, mínimo de 30 años, con poblaciones indígenas, lo cual se convierte prácticamente en una propiedad privada donde los pueblos indígenas ya no podemos acceder, ya no podemos tocar. Entonces se convierte, es una amenaza silenciosa y promovida también desde los grandes poderes económicos, porque para ellos es también otra forma de recibir recursos económicos, ¿no? Está también el tema de la minería verde, la biotecnología, biocombustibles, exploraciones no convencionales. Todo eso que suena bonito como soluciones, en realidad es toda una amenaza, es lo mismo o peor, solo que le cambian de nombre para decir que están haciendo una cosa diferente. Eso es algo que tenemos que siempre cuestionar, siempre preguntarnos qué significa, qué es lo que están queriendo decir en realidad, si realmente va a haber un cambio, qué tecnología va a haber. Por ejemplo, la exploración no convencional no es otra cosa que fracking, y el fracking está prohibido en muchos países por lo agresivo, por lo destructivo que es para la madre tierra, ¿no? El tráfico y acaparamiento de tierras como nunca antes, en el, go- que, en de, a raíz de cómo se ha hecho la política en los últimos 20 años en los gobiernos del MAS. Hoy todo el mundo, esa ambición y ese deseo de acaparar, de avasallar territorios, se ha intensificado tanto que hasta entre pueblos indígenas nos estamos queriendo avasallar. Hasta eso, o sea, todo ha despertado esas ambiciones de acaparar tierra, ¿no? Es decir, y los políticos obviamente que ya por lo menos estos dos últimos candidatos que están en carrera para las elecciones de dentro de una semana han venido ofreciendo territorios a cue- a co- para pedir votos, ¿no? Es decir, transando votos por tierras, ¿no? Y ofreciendo titular los territorios colectivos de manera individual, lo cual significa poner en el mercado estos territorios al mejor postor y con el engaño de que con tu tierra individual vas a ir al banco y vas a sacar un préstamo que te va a sacar de la pobreza. Pero si no le estás dando ninguna oportunidad de generar trabajo para las comunidades, ¿con qué va a pagar ese préstamo? Y lo que están haciendo en realidad es entregarle lo que va a hacer el banco, es quitarle su tierra que se la han titulado de manera individual y dónde va a ir a vivir. Lo van a sumir en mayor pobreza. Los territorios colectivos son garantía de tener una vida digna, por lo menos eso, donde tengamos un refugio, donde tengamos donde vivir en comunidad. Pero con la titulación individual, eso es lo que nos van a arrebatar y eso es lo que nos están ofreciendo los candidatos actuales como solución a, a supuestamente de que todos vamos a ser ahora capitalistas, todos vamos a poder ser ricos con la individualización de nuestras tierras. Bueno, 11 años eran en 2022 la impunidad de la represión de Chaparina cuando salimos a la defensa. Ahí las que han sufrido más. De mi pueblo, Chupiamona, dos mujeres han sido maniatadas, amordazadas y subidas en un bus para ser trasladadas a la ciudad de La Paz. Rosario Barradas y Miriam Pariamo han sido las dos mujeres que han sufrido esta represión en la marcha del Timnis, en defensa del Timnis, en la represión de Chaparina durante el gobierno de Evo Morales, que sigue impune hasta hoy día. Hace poco, el 25 de septiembre, 14 años de impunidad que no todavía y que no se ha hecho justicia para ninguno, para nadie, ¿no? Eh, ahora,
¿Qué intereses había? Pues la ampliación cocalera, la neocolonización, el acceso brasilero al Pacífico, minería, todas las formas de minería, explotación forestal, agronegocio, y eso que conlleva extinción cultural. Es decir, nos están destruyendo a las organizaciones, están destruyendo nuestras formas de vida. Es decir, estamos en franco proceso de extinción los pueblos indígenas y no hablarlo, no reconocerlo es engañarnos, porque toda la política que se viene dando, que se viene desarrollando, es para ese propósito, ¿no? Esa titulación individual de los territorios es para hacer desaparecer a los pueblos indígenas, porque con territorio individual no existimos los pueblos indígenas. Nosotros los pueblos indígenas siempre hemos vivido en comunidades colectivas, en territorios colectivos. Entonces, imagínense cómo la política que tiene grandes intereses de seguir saqueando, de seguir impulsando, de seguir intensificando el extractivismo, pues viene directamente a afectar la existencia de los pueblos indígenas. Bueno, esta es una lucha que hemos llevado nosotros, las 6 naciones, bueno, 5 naciones en realidad, como somos los mocetenes, chimanes, cejas, tacanas y uchupiamonas, ¿no? Aquí hemos estado 12 días en vigilia para defender nuestros territorios, es decir, colectivos, pero además ese espacio de vida común que la Mancomunidad de Comunidades, la organización que ha liderado esa lucha, esa defensa, no una vez, no solamente el 2016, también el 2021, cuando organizaciones que dicen representar a los pueblos indígenas que han sido cooptadas por el gobierno de Evo Morales han dado vía libre a estos megaproyectos. ¿Y qué hemos hecho ahí? Pues desde las comunidades hemos logrado expulsar a las empresas que estaban haciendo los estudios. El 2016, el 22 de noviembre de 2016, vamos a estar ya cumpliendo otro aniversario de esa batalla ganada. Y el 2021 de nuevo hemos ido con apoyo de organizaciones de la sociedad civil a expulsarlos nuevamente cuando habían ingresado a nuestro territorio. Bueno, las luchas heroicas de las hermanas de Tariquía, de Aguaragüe, de Chiquiacá, ¿no? Las exploraciones también petroleras que se están dando en el norte, que se han dado en el norte de La Paz, poniendo incluso en riesgo a poblaciones indígenas no contactadas. Es decir, aquí de nuevo, ¿no? Las mujeres son las que tienen que absorber toda esa violencia. Porque la violencia no es solo eso cuando las fuerzas públicas, la policía o los militares intervienen a las luchas. La violencia está en el día a día, en cómo nos tenemos que enfrentar desde el territorio, pasar hambre, pasar sueño, marchar, estar en vigilia, en puentes, en los ríos, en las orillas de los ríos. Esa violencia de la lucha, esa es la que no se ve, esa es la que vivimos en el día a día, las mujeres que nos ponemos al frente junto con nuestras comunidades, junto con los líderes, hombres también dignos que se atreven a luchar por el territorio y por la vida, ¿no? Bueno, la minería, esto es el impacto de la minería. La minería se apropia de espacios territoriales, invade esos espacios territoriales que antes eran soberanos para nosotros. ¿Para qué? Para transitarlos, porque son vías de comunicación para nosotros, son fuente de alimento, porque de ahí salían nuestros peces. También las orillas de los ríos son áreas de producción de alimento, nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Y esos espacios son ocupados por estas grandes máquinas. Ya no podemos transitar libremente en el río y estas máquinas van echando mercurio al río que han contaminado nuestros peces y a través de ello nos han ido contaminando a nosotros. Es decir, perdemos soberanía territorial con la minería en primera instancia. Luego viene la división de los pueblos indígenas, a los líderes, a las autoridades que las están cooptando, ¿no? Es decir, eso viene. Y luego a quienes defendemos, bueno, obviamente esos son los que se llevan la peor parte, ¿no? Y este es acá, esta otra fotografía, que eso es en Mapiri, ese es el producto directo de la minería aurífera en la Amazonía.
están matando la biodiversidad, están matando ríos, están matando fuentes de agua superficiales y subterráneas, están matando culturas, porque nos aculturizan, están usando a las comunidades locales para ser fachada de estas grandes empresas mineras que tienen capitales chinos, brasileros, colombianos y por último también capitales nacionales. Es decir, esta minería que dicen que es de pequeña escala o que es cooperativizada, sin fines de lucro, esa no existe en Bolivia. La minería que existe es esta que se está viendo, que es de grandes capitales y las cooperativas sirven de intermediarias, sirven de fachada para esas grandes mineras. Y últimamente también usando a las comunidades indígenas, transformándolas, comunidades campesinas que eran productores de alimentos, se han convertido en comunidades mineras, ¿no? Es decir, entonces, fíjense cómo va consumiendo y degradando realmente todo lo que encuentra a su paso. La minería y en tierras altas es otro ejemplo, el lago Popó. Eso es producto de la minería. No existe más el lago Popó y nadie dice nada al respecto, nadie pone en contexto, nadie pone en perspectiva las grandes pérdidas que estamos sufriendo como pueblo boliviano, como pueblos indígenas, de nuestros medios de vida a causa del extractivismo, a causa de la minería, ¿no? Y ahí, ¿a quién han impactado en el lago Popo? A las comunidades urus que están también en franco proceso de extinción porque han perdido su medio de vida, que era el lago Popó. Lo mismo está ocurriendo en la Amazonía. Bueno, ya hemos hablado del negocio de los transgénicos y que han encontrado también la manera más fácil y más barata de deforestar, de apropiarse de las tierras a través de los incendios, ¿no? ¿Para qué? Para el tráfico de tierras, para hacer monocultivo, sobre pretexto de que van a reforestar. Ah, pero ¿con qué van a reforestar? Pues con monocultivos, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que tampoco nos preguntamos cuando dice, ah, van a reforestar, qué bien, pero ¿para qué queman bosques vírgenes, bosques primarios que no necesitaban ser quemados? Pues para apropiarse de esas tierras y después decir que las van a reforestar, ¿no? Entonces, realmente aquí hay una perversidad contra la vida. ¿Y para qué? Para la concentración de riqueza en unos pocos que tienen los grandes capitales que concentran esa riqueza y a costa del despojo, pero sobre todo de ir contra la vida, porque esto debería ser delito de lesa humanidad, porque realmente no pueden actuar de esa manera el extractivismo y quienes están detrás de todo esto de manera impune, porque estos seres inocentes que son los animalitos que viven, que necesitan del bosque, que pagan con su vida, y también nosotros los pueblos indígenas estamos pagando con nuestra vida por la contaminación, por esta devastación que está ocasionando el extractivismo. Y bueno, aquí solo algunos rostros de grandes mujeres que defienden, que todavía se mantienen firmes, que todavía están en el territorio de alguna manera poniendo la cara, ¿no? Eh, la Marcha de la Nación Jarajara, que ha estado liderada incluso por mujeres de más de 70 años, ahí luchando por su territorio, por defender su territorio. ¿Para qué? Pensando en su descendencia, en su comunidad, en su pueblo, en su ayllu, en su marca, ¿no? El Timnis, bueno, una de las referentes de lucha, la hermana Marquesa Teco, la hermana Berta Ayala la región del lago Popó, la hermana Lourdes Miranda, gran defensora contra las hidroeléctricas, Rositas en Santa Cruz, las hermanas Paola Gareca de Chiquiacá, Jenny Mesa de Chiquiacá y de Tariquía, la hermana Paola Gareca, la mamá María Polo, una de las grandes autoridades y lideresas y defensoras también de su territorio de la marca Quilaquila, ¿no? Entonces, eh, solo son algunos ejemplos, pero en nuestros territorios siempre somos las mujeres las que primero
visibilizamos o podemos ver qué representa una amenaza realmente a nuestros territorios y a la vida de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, y esos son las vidas que nadie defiende, ¿no? La fauna, esa producción que nosotros hacemos en nuestros territorios para alimentar no solamente a nuestra región, sino también a las grandes ciudades de donde sale la producción de plátano, de cacao, de miel. Hay cultura, hay conocimiento. Esos ríos que antes también producían peces o se sacaba peces y se llevaba para alimentar a las grandes ciudades. Hoy en día están contaminadas con mercurio, que hace poco hemos presentado también los resultados de un estudio secuenciado que hemos venido haciendo desde 2021, primero para saber si realmente estábamos contaminados en 2021. Luego hemos encontrado que teníamos altos niveles de mercurio en nuestro organismo, las mujeres particularmente. ¿Y qué implica eso? Que las mujeres tengamos esos niveles de mercurio, pues que nuestros hijos, los hijos de las mujeres en edad reproductiva, van a recibir todo ese mercurio que les va a dañar el cerebro. Eso es matarla físicamente, pero también matarlo en el largo plazo, porque ese niño nunca va a poder desarrollarse intelectualmente, nunca va a poder ejercer un cargo, nunca va a poder ir a una universidad porque le han matado el cerebro con mercurio antes de que nazca. Eso es lo que está ocasionando la minería. Por eso, en algunas otras declaraciones he dicho que la minería que se hace en nuestros territorios, la minería aurífera que se hace en nuestros territorios indígenas de la Amazonía, en las áreas protegidas, nos está costando la vida a los pueblos indígenas. Nos están sacrificando a nosotros, ¿para qué? ¿Ah? ¿Para qué? La minería se viene haciendo y seguimos siendo un pobre país extractivista. No nos han sacado de la pobreza y nos siguen contando la misma historia de que nos van a sacar la pobreza con más minería. Y lo que están haciendo es matarnos a los pueblos indígenas, a las mujeres y a nuestros hijos, ¿no? A las futuras generaciones. Claro, eso les conviene porque esos territorios quedarán libres para que todos se apropien, pues, ¿no? Todos los grandes capitales se apropien de esos territorios. Pero bueno, esta es la vida que nosotros defendemos, son territorios de vida para nosotros. Es ahí donde nos desarrollamos, es ahí donde reproducimos nuestra cultura, es ahí donde existimos. Podemos existir medianamente, dignamente en nuestros territorios, eh, viviendo como siempre hemos vivido y cuidando y protegiendo el agua, la vida, la biodiversidad, eso que dicen biodiversidad, toda esa forma de vida que también necesita de nuestros bosques, ¿no? Bueno, un poco acá como ya unas conclusiones, un resumen. El extractivismo está vinculado a la violación sistemática de derechos fundamentales, a existir que tenemos los pueblos indígenas, al acceso al agua, a tener salud, a gozar de una buena salud y que eso nos permita hacer otras, desarrollarnos de otras formas, como quisiéramos nosotros desarrollarnos. Soberanía alimentaria, una pérdida de soberanía alimentaria, como ya han visto por las razones que explicaba, el acceso a la educación, es decir, eso también ya lo explicaba, es decir, nos impiden poder acceder o que nuestros hijos accedan a educación. La violación o vulneración de derechos nos divide a los bolivianos y bolivianas en clases sociales, es decir, aquellos que tienen grandes capitales para vulnerar derechos y aquellos que estamos en territorios recibiendo toda esa violación de derechos, ¿no? En nuestros territorios. Entonces, ya esto es de aquel que tiene poder económico y político contra aquellos que no tenemos ese poder y que tenemos que sufrir todas las consecuencias de este extractivismo, ¿no? Las catástrofes ambientales nos afecta a todas y todos, pero profundiza las desigualdades. A nosotros se nos ha quemado chacos, casas, animales, es decir, nuestras fuentes de agua. ¿Y eso qué implica? Pues que simplemente, de nuevo, no vamos a poder producir, hemos perdido toda nuestra producción. ¿Y qué significa eso? Hambruna. No tenemos para dónde ir a cosechar aquello que se ha sembrado, se quemó. Eso significa pobreza para nosotros.
pero para otros significa acaparamiento de tierras donde van a hacer más plata con esos territorios, con a raíz de esas catástrofes, supuestas catástrofes ambientales provocadas por ellos mismos, ¿no? Y las inundaciones, lo mismo. Después se ha dado inundaciones que también lo poco que hemos recuperado, que hemos sembrado, de nuevo ha sido devastado por las inundaciones, ¿no? La vulneración de derechos reconocidos en la Constitución política y convenios internacionales nos degradan socialmente, tanto para los afectados como a los que vulneran derechos. Si hay quienes violan derechos, no estamos avanzando. No estamos avanzando como país. Si se desconocen derechos de otros, no estamos avanzando. Y quienes estamos sufriendo esas violaciones de derechos, estamos ahí apenas sobreviviendo, apenas siempre defendiéndonos. Por eso digo yo que los pueblos indígenas estamos en constante lucha, estamos en guerra, porque todo el tiempo nos tienen ocupados defendiéndonos y poniendo todos nuestros recursos, energía y todo lo poco que tenemos en defender nuestro territorio, nuestra vida y las fuentes de agua, que es que sin agua nadie va a poder vivir. Nadie, absolutamente nadie. Pero capaz que los ricos sí, porque van a poder comprar agua, no sé de dónde se traerán agua, pero nosotros no. En los territorios no vamos a tener dónde comprar agua. Las mujeres absorbemos todas las injusticias de los impactos ambientales. Como ya decía, hijos no sanos, hijos que están enfermos, hijos que ya tienen. Hay indicios de síndrome de Minamata, eso que en Japón hace muchos años, hace unos 70 años más o menos, ha generado niños con muerte cerebral y han quedado en estado vegetal más o menos, requieren del cuidado de sus madres. Mujeres, madres que van a dedicar su vida entera a cuidar a su hijo. Esas violencias no se ven porque eso se vive en los territorios. Desplazamiento, ¿no? Nos van a desplazar, constantemente con los avasallamientos, con todo el extractivismo, con todo eso nos van desplazando de nuestros territorios ante la pobreza, ante la falta de condiciones o de los medios de vida que perdemos en nuestro territorio. Lo próximo que viene es la migración a centros urbanos. ¿Y para qué? Para seguir siendo más pobres en esos centros urbanos o tratar de vivir de la mendicidad, ¿no? La prostitución, los centros mineros son centros de prostitución. Nuestras hijas, niñas, adolescentes están siendo traficadas a esos centros mineros para la prostitución. Desarraigo cultural y espiritual, utilización política partidaria. Claro, no todas las mujeres defendemos nuestro territorio, nuestros derechos. Hay quienes también se ponen al servicio de los poderes económicos y político-partidarios y juegan en contra de su propio pueblo, ¿no? Las mujeres esejas, por ejemplo, perdón que vuelva un poco para atrás, las mujeres esejas constantemente están teniendo abortos, están naciendo niños con malformaciones. Hay hombres jóvenes postrados en sillas gracias a la contaminación con mercurio de la minería aurífera. Entonces, cómo eso también van matando culturas enteras que en los próximos 20 años no habrá persona sana al nivel de contaminación y destrucción que estamos teniendo en nuestros territorios, ¿no? El reto de las mujeres es encontrar preocupaciones comunes más que nuestras diferencias. Eh, yo pienso que esta es una posición personal como mujeres claro, que damos vida, que cuidamos la vida, protegemos la vida. Eh, claro, muchas dirán, no nos podemos quedar reducidas a ese rol de proteger y cuidar la vida, pero sin vida no es posible otra cosa. Sin agua no es posible nada en esta vida si es que tienes vida. Entonces, yo invitaría a todas las mujeres de nuestro país, de nuestra región latinoamericana, de este mundo, que, que no seamos indiferentes ante la destrucción de la vida, que el extractivismo, que la ambición
por acumular riqueza, por enjollarse con joyas de oro, porque nuestros países quieren ahorrar en oro, nos están ocasionando. Es decir, ninguna riqueza puede ser bien vista si le está costando la vida a seres inocentes, humanos y no humanos, y la devastación de las fuentes de agua. Eso es todo cuanto quería compartirles esta mañana. Muchas gracias y bueno, aquí algunos niños de los territorios en la cuenca del río Beni, el río Quiquibey, y cuando estuvimos en lucha el 2016. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, hermana Ruth. De verdad, importantísima su participación, su palabra. Como no va a poder estar en la parte de las preguntas o comentarios, permítame formularle un par de complementaciones. Lo que usted nos muestra es el resultado claro de 20 años de régimen masista y cuyo resultado nos acaba de mostrar muy elocuentemente el sentido del irrespeto de los derechos y la devastación ambiental. Perdón. Sin embargo, y esto es lo que quisiera que nos ampliara un poquito, hermana, es también interesante, y usted lo ha mencionado, que en este contexto de tanta devastación y de tanto en las resistencias territoriales, cuya articulación es precisamente la Cuentiocap. Y lo interesante, y por favor, esto sí nos puede ampliar un poco, es que gran parte, la mayoría de estas resistencias territoriales están lideradas por mujeres, vehículos, ¿no? Pero que generan violencia. Y es que están siendo acusadas, la hermana Berta, por ejemplo, en el Popó, las hermanas de Tariquía, por avasalladoras. Es realmente algo inconcebible que defender el territorio ahora es un delito y motivo de enjuiciamiento, de encarcelamiento, de persecución. Por favor, si nos puede comentar algo de estas cuestiones, hermana Ruth. Sí, bueno, después de la lucha de la defensa del Timnis, ¿no? Ahí es prácticamente donde el gobierno de Evo Morales se desenmascara, por así decir, con el ataque, bueno, primero con el proyecto, ¿no? De querer, que en realidad era un proyecto de colonización, la carretera era simplemente la vía para colonizar el Timnis, ¿no es cierto? Entonces, y luego de la represión de Chaparina, lo que hace es inmediatamente destruir todas las organizaciones indígenas, ¿no? Porque la marcha por el Timnis era todavía a ese punto estaba viva, por así decir, el movimiento indígena, digamos, orgánico, ¿no? Si se puede decir así. Y todo eso ha sido destruido después, ¿no? Por el gobierno de Evo Morales. Ha cooptado dirigentes indígenas, ha dividido a las organizaciones, les ha creado paralelas. em, y bueno, y eso ha dado como que una facilidad para ingresar a los territorios y atacarlos, ¿no? Y desde ahí es que surgen pues lo que nosotros llamamos son las resistencias, ¿no? En el territorio. Es decir, primero por las comunidades, organizaciones como la Mancomunidad que ya yo había mencionado. En Tariquía también se ha dado, a pesar de que ahí en Tariquía la lucha era muy orgánica, han delegado a un comité de defensa, ¿no? De Tariquía. Es decir, hemos visto en esa autonomía y autodeterminación también de los pueblos de organizarnos como nosotros consideremos conveniente para defender nuestros territorios. Ojo, que la Contiocaba ha sido muy criticada posteriormente cuando todas las resistencias, a raíz justamente de una convocatoria de la resistencia de Tariquía que nos lleva hasta su territorio para
entre resistencia solamente hablar y ver cómo íbamos a encarar toda esta ataque a nuestros territorios, ¿no? En las 4 macroregiones de Bolivia, pues hemos llegado hasta allá y analizado entre nosotros cómo estábamos, ¿no? En cada uno de nuestros territorios. Y ahí se pudo ver que la gran mayoría, por lo menos en un 80%, las resistencias estaban lideradas por mujeres, ¿no? Y se conforma la Contiocabe, una coordinadora que tenía propósitos muy en la línea de lo que los pueblos indígenas hacemos, ¿no? Que es, era primero apoyarnos entre resistencias, ayudarnos entre resistencias. Si uno de los territorios estaba siendo atacada o hacerlo visible, ayudarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, hacer visible sobre todo a través de la denuncia nacional, internacional, si fuera posible, ¿no? Poner en debate esas problemáticas, ¿no? Que estaban, dónde se originaban estas problemáticas, a qué se debía, cuáles eran los intereses para esa situación en que estábamos en nuestros territorios y ponerlo en la mesa de debate. Y claro, también de alguna, tratar de mostrar esas formas de vida que nosotros tenemos en los territorios y cómo quisiéramos vivir y cómo quisiéramos que se nos respetara y cómo vivimos en esos territorios y que ojalá eso fuera tomado en cuenta en las políticas de los gobiernos, que fueran consideradas por los gobiernos, ¿no? Pero bueno, eso es el propósito con la que fue creada CONCIOCAP y que bueno, a partir de ahí hemos logrado llevar las voces, es decir, o la situación de los territorios a los espacios y también generar información como esto del estudio que se ha hecho sobre contaminación con mercurio. Es decir, por supuesto, todo lo que pasa en los territorios nos rebasa. Nos supera en capacidad, en tiempo, en energía, es decir, hacemos lo que podemos, pero con eso hemos logrado enfrentar eh, a, a todo un gobierno que estaba blindado, no solamente en el país, porque tenía el apoyo también de organizaciones sociales como los interculturales, como la CSUCB, es decir, todas estas organizaciones sociales que era la base política, digamos, del gobierno del MAS y particularmente de don Evo Morales. Y ese blindaje internacional de defensor de la madre tierra, de defensor de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, que también donde nosotros íbamos a estrellarnos en los ámbitos internacionales, que donde muchas oportunidades, y aquí veo a la hermana Lourdes, ni siquiera nos querían dejar hablar si es que ya decíamos algo en contra de lo que, es decir, denunciando lo que estaba pasando en el territorio, ¿no? Es decir, era muy difícil enfrentarse a todo ese aparato que tenía de blindaje y de protección el gobierno del MAS y particularmente Evo Morales, ¿no? Entonces, pienso que ahí más, eso lo hace tal vez de alguna manera mucha más heroica la lucha de las mujeres en los territorios y que venimos nosotros, seguimos ahí, bueno, mientras tengamos vida, mientras tengamos energía para seguir defendiendo la vida, el agua y el derecho a existir que tenemos los pueblos indígenas, vamos a seguir en la lucha, en la defensa, ¿no? No sé si yo no le escuché muy claro, estaba entrecortado, hermano José Luis, no sé si respondo a su pregunta, pero yo realmente expreso mi gran respeto, mi admiración a las grandes mujeres que están en los territorios, que no se han sometido, que no se han, que no se han doblegado ante el poder político, ante el poder económico y que siguen firmes ahí en su territorio y seguimos, ¿no? De alguna manera todavía afrontando ya incluso otro tipo de amenazas también por el rol que tenemos de defensa. Recordemos que las hermanas de Tariquía, 29 defensoras han sido criminalizadas
por Petrobras, ¿no? Por decir que ellos están siendo perjudicados en su derecho al trabajo. Es que, es que eso también, ¿no? Muy hábilmente van volcando, digamos, a su favor el, el, el derecho al trabajo, que supuestamente nosotros les estamos impidiendo con la defensa de nuestro territorio. En realidad, ellos están violentando nuestro derecho a existir, ¿no? Y invadiendo nuestro territorio, apoderándose de nuestros territorios. Entonces hay que realmente, es tan perverso eso. Lo mismo en Tierras Altas, obviamente la hermana Berta y otros hermanos han sido procesados igualmente, criminalizados, porque procesarlos judicialmente es criminalizarlos, ¿no? Y penal, o sea, y penalmente los criminalizan, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones que viene también haciendo hacia las defensoras para callar, para intimidar, para disciplinar a quienes nos atrevemos a defender nuestros territorios, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente. Y otro tipo de amenazas también, a veces desde el mismo territorio, desde la misma región, te, te, te señalan, te descalifican, te desacreditan, te calumnian, te hacen desconocimientos. Es decir, son muchas, el ámbito, digamos, el abanico de las formas de violencia a quienes nos atrevemos a defender derechos es amplio, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, estamos en pie y yo digo, de nuevo, llamo a todas las mujeres a que desde donde estén, desde donde les toquen, esto que estamos exponiendo, mostrando aquí, a mí yo no me considero una persona negativa, yo me considero una persona que le gusta buscar soluciones ante problemas que existen, digamos, si hay una amenaza, como el caso de mi territorio hace ya más de casi 15 años en realidad, donde una concesión forestal estaba amenazando. Allí hicimos un proyecto que es de ecoturismo y darle una respuesta más positiva a esas cosas, pero aquí no nos dan respiro, ¿no? El Estado, el gobierno, los gobiernos no nos dan respiro para pensar y empezar a desarrollarnos como queremos, hacer las cosas que queremos hacer en nuestros territorios y tal vez entre pueblos, aprendiendo entre nosotros. Esa posibilidad nos las quitan también porque todo el tiempo tenemos que estar ocupadas en defendernos, ¿no? Así que yo de nuevo expreso mi respeto, mi admiración y a todas las mujeres que están y muchas que están acá, compañeras de lucha también y bueno, que todavía seguimos en pie y ojalá eh, la Pachamama nos siga dando fuerzas y sabiduría para enfrentar tantas amenazas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, hermana Ruth.